Estamos en el mercado agroecológico del Quindío. Este es un mercado con 20 años de experiencia. Este mercado surge desde la iniciativa de la producción agroecológica, de tener unos excedentes en la finca, de ver esa necesidad de poner un producto sano. Cuando decimos sano, que es un producto que se produce sin venenos y sin abonos de síntesis, puesto al público, con una biodiversidad que depende de nuestras fincas, que no son solamente cafeteras, sino que son unas fincas que tienen mucha biodiversidad. Entonces arrancamos hace 20 años, hemos rotado por muchas partes en Armenia. Arrancamos en Comeva, en el sector del Bosque, fuimos al Sena, fuimos a la Remington, terminamos en el Mocagua, en un mercado muy especial en el centro comercial Mocagua. Y hoy, producto de este encierro y de esta cosa que nos pasa a nivel mundial, estamos en la vereda de la Cristalina, en una cancha de fútbol donde estamos acogidos. Estamos solamente a la mitad de los productores, 40, pero se trata de eso, o sea, de no dejar caer el mercado y de atender a un público, que eso es importante entenderlo. Hay gente que depende de nuestros productos sanos. Bueno, paralelo al mercado o insertado dentro del mismo mercado, empieza a surgir toda una propuesta de los custodios de semillas, porque entonces nos encontramos, listo, hay que sembrar tal cosa, ¿y dónde están las semillas? Entonces partíamos de evaluar, por ejemplo, la situación del maíz. La situación del maíz en el departamento del Quindío es crítica. Nosotros, en la evaluación del maíz que se hace en el año 1969, que fue una de las primeras evaluaciones que se hace de los maíces en Colombia, teníamos 16 variedades de maíces. Y en la evaluación que se hace de nuevo en el 2001, aparecemos con 3 variedades de maíz. Perdimos 13 variedades de maíz en menos de 12 o 3 generaciones. Eso es una cosa bárbara para un producto tan importante como el maíz, que viene siendo supuestamente reemplazado por el trigo que ni siquiera sembramos en el Quindío. En el Quindío se sembró trigo en el Valle de Cocora a principios del siglo pasado. Pero nosotros no somos de una tradición de pan, somos de una tradición del maíz. Entonces hemos perdido una cantidad de semillas, y por consiguiente, al perder la semilla perdemos la tradición culinaria, porque cuando la gente dice que necesitamos elaborar tal cosa y no se encuentra, se perdió también ese saber culinario que estaba en manos de las mujeres fundamentalmente, pero que era un saber tradicional de nuestras abuelas, de nuestras mamás en ese tipo de cosas. Cuando hablamos entonces de semillas, cuando hablamos de mercados, nos encontramos con un debate bien importante, que es la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es consumir y sembrar lo que uno quiere y lo que está dentro de su cultura, porque seguridad alimentaria es una disponibilidad simplemente de alimentos, y los supermercados están llenos. Que no haya cómo comprar, pues ese es otro cuento, pero allá están llenos de cosas, también alimentos, pero básicamente comida, porque comida y alimento no es lo mismo. Entonces nosotros le apuntamos mucho a la seguridad, a la soberanía alimentaria. Por eso entonces recuperamos productos de otros niveles. ¿Qué recuperamos? Por ejemplo, si decimos que el plátano es fundamental en nuestra alimentación, pues no podemos depender de un solo plátano. El plátano Dominico Artón, que se siembra en el Quindío, línea Armenia, famoso en todo Colombia, es muy bueno, es un excelente plátano. Pero ¿qué pasa con las otras 64 variedades de plátanos que existen en Colombia? ¿Qué pasa con los plátanos más dulces? ¿Qué pasa con los plátanos que son más especiales para ser amasados? ¿Cuáles son los plátanos ideales para determinados productos? Entonces nos metemos también en esa línea de recuperar una serie de plátanos. Entonces aparece el guayabo, el manzano, el maritú, los popochos, el 300 dedos, los morados, sí, y toda una variedad también de bananos que también va siendo reemplazado por un banano urabeño, que es un banano grande, un poco insípido, pero que nos hace perder toda nuestra biodiversidad en bananos, que también son de una dulzura. La yuca, que es un producto clave y fundamental en los alimentos, que fue fundamentalmente en las culturas amazónicas y después se regó por toda América. La yuca, sí, la yuca línea Armenia es una yuca muy buena, la chirosa es una buena yuca, pero ¿qué pasa con las yucas seimesinas, con las yucas amarillitas, con las yucas ligeritas que se dan a los 4 meses, o con las yucas que duran más de un año? ¿Sí? Que no son comerciales, porque esperar 16 meses para que un palo de yuca dé, pues solamente lo hace un campesino, porque sabe de esa variedad, porque sabe que esa variedad posiblemente
posiblemente sean los que van a responder a un cambio climático. O sea, ¿cuáles son las semillas que a futuro van a responder a un cambio climático que no sabemos incluso para dónde va? Más temperatura, más agua, menos agua, más humedad. Y ahí es donde tenemos que estar preparados como sociedad frente al uso y a la conservación de esas semillas que están en lo fundamental sembradas. O sea, no se trata de tener colecciones guardadas en los bolsillos, sino semillas sembradas que salen a los mercados. Otro producto que es fundamental para nosotros es el frijol. Nosotros somos una cultura frijolera. Aquí se consumía frijoles todas las tardes. Todos los días a las 5 de la tarde estaba la frijolada en el campo. Bien, entonces los frijoles son parte de nuestra cultura. Somos Frijol y Maíz, pues es una asociación para nosotros sumamente importante. Entonces también nos dimos a la línea de recuperar ese tipo de frijoles. Por ejemplo, un frijol petaco, que es un frijol rústico, frijol grande, que se da simplemente, que son frijoles llamados frijoles de todo el año, porque son frijoles que pueden durar cosechándose 4 años seguidos y todos los días dan, o sea, todos los días se les cogía un poquitico y había unos dichos muy populares en las fincas que era, dijo, mijo, baje de la cañada y tráigase unos petacos para completar la otra frijoladita, porque llegó gente, porque tocaba ampliar ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Sí? Le decimos entonces frijol petaco también porque decíamos que debe como bien empetacado. Entender entonces que ligar el mercado, las semillas o los alimentos es un paso fundamental. Ya decir que semilla que no se usa se pierde, pero cada que se pierde una semilla pierde un uso, sea un uso culinario, un uso artesanal o mágico religioso, pero entonces por eso hay que custodiar todas las semillas, ¿sí? Entre esas entonces surge una propuesta alrededor de Pan Rebelde, que es poder elaborar con nuestras semillas, con los productos de nuestra tierra, tanto los nativos que estaban aquí antes de la invasión europea, como los que llegaron, porque también son productos muy valiosos. ¿Quién no defiende la zanahoria? ¿Cierto? Hay que defender la zanahoria porque es un producto importante, así haya venido de Europa. Entonces surge una propuesta que quiero comentarla, que es la pringamosa. La pringamosa es una planta silvestre, tiene 25% de proteína, increíble que un producto que está botado en las cañadas tenga 25% de proteína y no lo usemos. Entonces nos dimos a la idea de recuperarla. Entonces hoy hay por lo menos 2 elaboraciones en el mercado, pero quiero referirme a las empanadas de pringamosa. Esta es una empanada que tiene pringamosa, tiene quinoa, tiene maicito, tiene 7 hierbas diferentes, ¿sí? Albahacas y otro tipo de hierbas. Entonces, y surge una empanada que es muy representativa de lo que puede ser una culinaria alternativa, ¿no es cierto? Y esta empanada de pringamosa va acompañada con un ají, con un preparado que es una mezcla además de como de 7 ajíes diferentes. Eso le da un buque importantísimo en el sabor por la combinación de varios ajíes, desde los más picantes a los más jugosos como los rocotos o ese tipo de ajíes, con zanahoria, que es lo que le da ese color característico también a esa salsita ají, con cebollita y bueno, ya con todo lo que trae el ají. Entonces esa es una propuesta, simplemente se trata de ser ingeniosos, de ser novedosos, de decir, sí, hemos utilizado tal producto aquí, pero podíamos hacer unos cambios. Podíamos hacer unas mezclas, podíamos mejorar, podíamos utilizar algunas cosas que no se han mezclado y sacar un producto que podría ser fundamental en la soberanía alimentaria.